¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, nuestro equipo de primer semestre de la Maestría en Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Universidad Intercultural de Huehuetla, vamos a presentar este tema como parte de los trabajos en la materia de investigación transdisciplinaria. El tema que el día de hoy vamos a presentar es la investigación científica a través del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Agradecemos su atención y vamos a comenzar con esta exposición. Bueno, y para comenzar tenemos el enfoque cuantitativo. Y pues, ¿qué es esto? Es una investigación que está enfocada al análisis y medición de variables cuantificables, es decir, a variables a las que se les puede otorgar un valor numérico. Bueno, el origen de esta investigación se remonta a una postura filosófica, como pues pasa con cualquier otro enfoque de investigación. En el caso del enfoque cuantitativo, pues ese es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Esta es una teoría que fue descrita al principio por Auguste Comte y Emile Durkheim, quienes fueron los primeros en plantear que se necesitaba estudiar los fenómenos sociales desde una perspectiva científica. Además, ellos mencionaban que los fenómenos son medibles. Pensamiento positivista surgió como una contraposición del idealismo y de las posturas religiosas, filosóficas, políticas y científicas que carecían de fundamentación empírica. De esta manera, el positivismo se aleja de las concepciones propias del sujeto, de las influencias sociales y la subjetividad propia para dar paso a la observación concreta. La realidad toma una postura diferente desde el positivismo, pues es objetiva y empírica. Para encontrar la naturaleza de esta realidad, se promueve el uso de metodologías, razonamientos físico-matemáticos, la explicación causa y efecto y la predicción. El positivismo está compuesto por el realismo, empirismo y la lógica inductiva y deductiva. Estos en conjunto forman el pensamiento positivista y le dan paso a la investigación científica con este enfoque. La investigación cuantitativa está regida por el análisis y la medición de variables cuantificables. Sin embargo, para poder encontrar esas variables y poder desarrollar la investigación con este enfoque, es necesario tener algunos modelos a los cuales apegarse para poder realizar la investigación. En el caso del enfoque cuantitativo se tienen dos modelos, el primero es el modelo hipotético deductivo, y a partir de este se generan hipótesis que surgen a partir de dos premisas. Una de estas premisas resulta ser universal y se le conoce como premisa nomológica. Esta responde a leyes y teorías científicas ya existentes, mientras que la segunda es un enunciado enzimático, la cual es la premisa empírica y se observa una problemática para después empezar a estudiarla. El modelo hipotético deductivo deduce una conclusión particular a partir de dos premisas generales. Y la conclusión a la que se llega es la hipótesis para posteriormente desarrollar la investigación. Este modelo es aplicable a sucesos aislados o grupales siempre y cuando se requiera de una comprobación de los sucesos. La hipótesis del modelo hipotético deductivo se infiere a partir de la deducción basada en las leyes o datos empíricos existentes. Comienza a hacerse una comparación y una vez que esta hipótesis coincide con los datos que ya se revisaron, entonces se puede hablar de su veracidad. Por el contrario, en caso de que no coincida con los datos existentes, entonces se menciona que la hipótesis es falsa. Encontrar que una hipótesis es falsa solamente muestra inconsistencias lógicas del planteamiento y se sugiere que a partir de esto se modifiquen los conceptos que se manejaban o la información que se consultó para poder replantear la hipótesis y entonces llegar a una conclusión que sea verdadera. El modelo hipotético deductivo permite construir conocimientos mediante una reestructuración de la teoría, los conceptos y las metodologías aplicadas en la investigación. El otro modelo al que se recurre cuando se realiza una investigación cuantitativa es el modelo causal explicativo. En este se busca encontrar las causas de un fenómeno de la realidad y es ampliamente utilizado en las ciencias naturales. Este modelo se caracteriza por hipótesis de tipo causales y la aplicación de la experimentación en laboratorio para poner a prueba estas hipótesis y comprobarlas o refutarlas. Las hipótesis en el modelo causal explicativo establecen que si algo sucede que
afecta al objeto de estudio, entonces este objeto tendrá una consecuencia que se va a derivar de este suceso que lo alteró. Es un esquema lógico, sin embargo, no se puede aplicar a todas las disciplinas, solamente para aquellas que pueden realizar experimentación en laboratorio. Sin embargo, al igual que el otro modelo, el hipotético deductivo, este también puede construir conocimiento basado en la veracidad o falsedad de las hipótesis que se proponen. El modelo causal explicativo establece conexiones entre acontecimientos del mundo real o relaciones funcionales entre variables de estudio. En la investigación cuantitativa, a pesar de que se utilice un modelo u otro, va a contar con las mismas características en ambos casos. Las cuales van a ser, bueno, se busca que se alcance una precisión en la investigación y que también sea objetiva para analizar el problema. Se recurre a establecer, medir y controlar variables a analizar, y a pesar de estas mediciones y las observaciones, la realidad no se tiene que ver alterada por el sujeto que está observándola. El enfoque cuantitativo sigue una lógica deductiva, donde se llega a una conclusión particular a partir de la universalidad de premisas. De esta manera se puede describir, explicar, comprobar, confirmar y predecir fenómenos. Es en esta etapa donde se están construyendo las hipótesis, donde se aplican los modelos, ya sea el hipotético deductivo o el causal explicativo, y donde se realiza la comparación de los resultados con leyes, teorías y datos que ya existen. La comparación se realiza para generar nuevas teorías, para corregir algunas o incluso para refinar las que ya existen. Las teorías se tienen que adecuar a la realidad observada y no al contrario. Las teorías, datos y demás informaciones posibles son cruciales para guiar la investigación y definir el problema. Si bien la participación del sujeto es indispensable, su postura debe ser neutral, imparcial e independiente del fenómeno de estudio, de manera que se puedan obtener conclusiones reales, objetivas y críticas. El sujeto de estudio no puede involucrar sus valores, concepciones propias y otras creencias para así evitar que la realidad se distorsione. Esto promueve que la investigación cuantitativa sea estructurada, organizada, precisa y objetiva. ¿Cuáles son las fases de la investigación cuantitativa? Algunos autores mencionan que son 5, algunos mencionan que son 7, sin embargo, el consenso establece que son 5 fases. Es de notarse que estas fases también se aplican a la investigación cualitativa. Sin embargo, para comenzar tiene la observación y la evaluación de la realidad o del problema seleccionado. La segunda es la propuesta de las suposiciones o ideas a partir de lo que se observó y se identificó como problema. La tercera es la realización de pruebas y demostración de las suposiciones. La cuarta, la evaluación de las suposiciones. Y por último, se tiene la proposición de nuevas observaciones y evaluaciones a partir de las conclusiones a las que se llegó con la comparación de datos. Pues la investigación cuantitativa está formada por el planteamiento del contexto en el que se desarrolla el problema identificado, la recopilación de antecedentes, el establecimiento de las hipótesis, posteriormente las pruebas a las que se somete esa hipótesis y la comparación de resultados y evaluación de estos. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Pues la investigación cuantitativa recurre a diferentes disciplinas como son la estadística y la lógica, y a instrumentos como matrices, tablas, figuras, diagramas, distribuciones, gráficas y otros modelos estadísticos. Este enfoque de investigación depende completamente del fenómeno estudiado y que este pueda traducirse en valores numéricos para poder aplicarla. Está dirigido principalmente a estudios donde se va a priorizar la objetividad y la rigurosidad sobre la subjetividad del problema. Se busca que los resultados sean numéricos, concisos y relevantes. Y si en una disciplina estos valores numéricos no representan mucho, pues se sugiere que se busque otro tipo de enfoque para la investigación. Donde más se utiliza este enfoque es en las ciencias naturales, como la física, la matemática, la química y la biología.
Sin embargo, en las ciencias sociales también puede utilizarse, como en el derecho, la psicología y la medicina. Hola, ¿qué tal? A mí me toca hablar acerca del método cualitativo. Para hablar acerca de esta metodología, comenzaremos con un poco de historia. Comenzó con el filósofo Aristóteles, quien tenía una postura de tratar en directo con el objeto de estudio, pudiendo así percibir lo mejor y de la mejor manera sus cualidades, sus características, siendo lo más sensible al entorno. De esta forma lograba estar más cercano a la realidad de la investigación. Aristóteles tenía la postura de tener la mayor aproximación a la naturaleza para que la observación pudiese ser más concreta, empírica, directa, analógica y sensible, que respetase todos los procesos y describiese más acorde con la perspectiva cualitativa. Esto a su vez consideraba que, que primero está la observación. Sin embargo, la ciencia solo se conseguía cuando se lograba explicar los hechos o los fenómenos que ocurrían. Pensaba que la explicación científica es una progresión o camino inductivo. Aristóteles tenía cuatro aspectos que constituyen una causa, que era la causa forma, la causa material, la causa eficiente y la causa final, que Aristóteles tenía un conflicto con Platón, ya que Platón tendía más a la metodología cuantitativa. Platón aludía que era mejor llegar a una construcción del conocimiento a través de cuantificar los datos que se obtenían y que la metodología cualitativa no daba resultados apropiados. Sin embargo, Aristóteles sostenía que el método cualitativo te permitía absorber la mejor forma de explicar los fenómenos y construir la ciencia. Las explicaciones aristotélicas tenían otros rasgos, los cuales hoy en día ya no están presentes. Sin embargo, uno de los filósofos, pretendía que las explicaciones aceptaban a la cosmovisión y a la concepción del mundo como una explicación. Esto causó que en el siglo XIII la ciencia moderna provocara una serie de cambios de lo cualitativo a lo cuantitativo. La burguesía naciente en ese momento consideró el método cuantitativo como una forma de desarrollo para la sociedad. Esto permitió que se excluyera o se fuera renegando o relegando el método cualitativo por el método cuantitativo. Sin embargo, para la época de la Ilustración, grandes pensadores retomaron el cualitativismo como William Dietley. Para la época de la Ilustración, William Dietley, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica, hizo de sus principales trabajos el demostrar que la metodología cualitativa era una de las mejores formas para construir el conocimiento y estar lo más cercano a la realidad posible. La postura de este filósofo era demostrar cómo el mundo cultural e histórico del hombre es parte de la realidad y por ende debe ser pertinente para un investigador desarrollar ese conocimiento. Desde la perspectiva cualitativista se puede dar una relación entre el sujeto o la persona y el objeto de estudio, que permite la comprensión intrínseca de los hechos o fenómenos sociales desde la historia. Para este filósofo, los estudios humanos subjetivos debían centrarse en una realidad histórica, social, humana. Supone que la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos son una forma ideal
para poder llegar a la construcción del conocimiento. En esta ocasión hablaremos de 3 métodos que se utilizan para el cualitativismo. Uno de ellos es el método fenomenológico. En este método se estudian los fenómenos o experiencias tal y cual se presentan y de la manera en la que se viven por las propias personas. La fenomenología es un método ideal para investigar la conducta humana. Este método se utiliza siempre y cuando no haya razones para dudar de la bondad o de la veracidad de la información y el investigador no ha vivido en las comunidades o no ha vivido o no está dentro, inmerso de esa población, y por lo tanto no es nada fácil formarse ideas y conceptos ya establecidos que permitan algún desfase o alguna incongruencia. Este método tiene 9 pasos que se encuentran en 3 etapas distintas. La primera etapa es la etapa descriptiva. En esta etapa se hace una elección de la técnica o procedimiento. Esto quiere decir que se va a buscar la información a través de la observación, que puede ser directa o participativa, principalmente utilizando eventos vivos y siempre con el cuidado de no alterar el evento en el que se está participando. La entrevista puede ser una entrevista coloquial o estructurada. También la encuesta, que se realiza principalmente a través de un cuestionario, y por último puede ser también un reportaje o autorreportaje. En la segunda etapa es la etapa estructural, la cual tiene que tener la lectura de la descripción, delimitación del tema, expresión del tema en lenguaje científico, la investigación de los temas centrales y la entrevista final. Y por último tenemos, o la última etapa, es la discusión. Para esta etapa se tiene que hacer una comparación de los resultados con otras investigaciones que sean similares para verificar la veracidad de la investigación. Por otro lado tenemos el método hermenéutico. Este método se enfoca en la interpretación de textos escritos de obras artísticas de distintos ámbitos, como pueden ser la música y las obras de arte en cuanto a pintura. Su propósito principal es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto. Los métodos se pueden usar ya sea conscientemente o inconscientemente, ya que toda investigación, todo investigador o persona tiene una mente, y por lo tanto la mente humana es por su propia naturaleza es interpretativa, lo cual trata de observar algo y buscarle algún significado. Para realizar este método se tienen que hacer 5 pasos. Se identifican el problema, la situación o el fenómeno a estudiar. El segundo paso es la identificación de los textos, de la música o de las obras artísticas más relevantes con respecto al objeto de estudio. En tercero, se validan esos textos o se valida toda esa información para garantizar la veracidad del contenido. El cuarto se realiza el análisis de los datos y por último se lleva a un consenso comunal para que todos estén de acuerdo con la interpretación de la realidad a partir de los textos, de la música o de la obra de arte. De esta forma se puede garantizar que la interpretación que se le está dando o buscarle el significado que se le está buscando a la investigación va a ser verificable y por lo tanto se acercará lo más posible a la realidad. Por último tenemos el método etnográfico, el cual consiste en captar la cultura de un determinado grupo de personas y por lo tanto debe de estar presente en el interés del investigador los valores, las creencias, motivaciones, formas de conducta y también las formas de interacción social. Esto quiere decir que tiene que investigar las costumbres, las creencias, las prácticas sociales, también las prácticas religiosas, buscar los conocimientos y comportamientos de una cultura en particular. Generalmente este método etnográfico se utiliza en los pueblos originarios. Las investigaciones principalmente están compuestas de carácter de estudios de caso, investigaciones de campo
y nunca dejan de lado la observación participativa. Por ello, tiene 3 fases para poder realizar este método de investigación, que el primero es a través de la observación participativa, que como en otros casos ya lo vimos, se basa en la interacción con la sociedad, como pueden ser la observación, que puede ser directa o indirecta, sin alterar como la forma en la que están haciendo los eventos, sin alterar, o sea, que el investigador no altere la información. También se puede hacer a través de la entrevista, que puede ser coloquial o estructurada, la encuesta y un reportaje. El segundo punto o segunda fase son los que estos datos van a ser analizados, verificados mediante las entrevistas que se hayan hecho, los discursos y las interacciones entre los participantes, ya que en este momento todos los participantes darán fe y legalidad de toda la información y con ello van a verificar que la información sea confiable. Por último, el tratamiento de los datos se va a imprimir y por lo tanto se va a hacer el análisis de lo que se está pensando. En este método de investigación se analiza el enfoque que retroalimenta tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. Este permite la comprensión de un nivel más alto del objeto de estudio, porque se puede interpretar la complejidad de la realidad y la complejidad del fenómeno que vamos a analizar. Este método de investigación se posiciona contra el dogmatismo, porque más bien da cabida a la pluralidad de ideas, a la creatividad y otras expresiones. Este método tiene un sustento filosófico en 2 ramas. Por un lado, el eclecticismo metodológico, que se refiere sobre todo a que se basa en una multiplicidad de teorías, de supuestos y de ideas, que se enfoca a analizar un conjunto de diseños y de procesos analíticos, pero que también toma en cuenta las circunstancias y el contexto del objeto de estudio. Por otro lado, el pluralismo pragmático se enfoca a analizar las herramientas que pueden funcionar para analizar nuestro objeto de estudio. Si es una o más de dos, este enfoque sugiere que se haga uso de todas las herramientas que se pueda disponer y que puedan ser útiles para el análisis profundo y complejo, y también que se le dé cabida a la pluralidad de ideas, a la diversidad de enfoques de análisis sobre un mismo objeto de estudio. En este método encontramos 5 fases. La primera se refiere a analizar la parte cuantitativa. Aquí vamos a generar el primer acercamiento con el objeto de estudio y el contexto de su ejercicio. En la fase 2 se va a analizar la modalidad de desarrollo, es decir, se va a hacer un trabajo estadístico con base a los datos recogidos en la fase 1. Aquí se van a determinar los criterios para la construcción de una muestra. En la fase 3, que vamos a pasar a la parte cualitativa. Aquí se va a lograr una descripción del conjunto de dimensiones, es decir, en especial a las... En la fase 4 vamos a entrar a la complementariedad, es decir, vamos a confrontar los datos que hemos obtenido en la fase 1 y en la fase 3, es decir, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Finalmente, en la fase 5 se pasa a la etapa de interpretar y teorizar. Aquí se va a interpretar los datos que se han recogido en función de identificar hipótesis emergentes. Si esto ocurre, hay que volver a teorizar y se va a tomar en cuenta el contexto y las dificultades profesionales, es decir, nuevamente se tiene que tomar en cuenta las variables cualitativas y las cuantitativas. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo utilizar los métodos mixtos? Se sugiere que sobre todo se tome en cuenta que este método requiere de mayor implicación de recursos, tanto recursos económicos como el involucramiento de más personas, conocimientos y más tiempo.
Es importante tomar eso en cuenta para determinar si podemos utilizar este método. También es importante revisar los antecedentes que hay sobre el análisis de nuestro objeto de estudio, es decir, qué métodos se han aplicado en este objeto y qué resultados ha dado, si ha dado resultados adecuados cada tipo de método y en ese sentido poder definir si hay cabida para que se pueda aplicar este método. También es importante que se tome una decisión de acuerdo a la metodología, dependiendo del planteamiento del problema y del contexto que acompaña a este sujeto de estudio. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al análisis de algunos ejemplos que se nos presentan en la vida cotidiana. Por ejemplo, algún médico, para realizar un diagnóstico a un paciente, hace uso de pruebas de laboratorio, es decir, de herramientas cuantitativas. Sin embargo, también hace entrevistas a profundidad de lo que le ocurre a sus pacientes. En estas respuestas puede encontrar respuestas a preguntas que tienen posibilidad de responderse con respuestas cerradas o con respuestas abiertas. Es decir, aquí puede entrar la subjetividad de cada persona y el especialista va a tomar en cuenta ambas partes para poder generar un diagnóstico completo. De igual forma, si analizamos el ejercicio profesional de un especialista en criminología, vamos a darnos cuenta que ellos generan un análisis de huellas, ADN, sangre, propiedades químicas de objetos, patrones de salpicaduras de sangre y otras pruebas forenses. Sin embargo, también hace entrevistas a testigos y también él mismo hace observación, también hace colectas de evidencia que son de acuerdo a la percepción o a la teoría que él tiene, que puede dar cabida a la subjetividad de las personas. Sin embargo, mezclando ambas áreas puede generar un diagnóstico o una determinación lo más cercana a la realidad posible. Una de las conclusiones que tenemos acerca del método cualitativista es que este método se enfoca principalmente en el estudio de las personas, de cómo piensan, cómo actúan y por qué lo hicieron. A mi parecer, creo que este método puede englobar o puede mejorar de manera importante la construcción del conocimiento, la construcción de ciencia, ya que de esta forma se engloba tanto las personas como los objetos de estudio. Así podemos determinar, así podemos ver que la información es más integral. Por su parte, el enfoque cuantitativo pues busca que los fenómenos puedan traducirse a valores numéricos y que sean cuantificables para poder interpretarlos. Bueno, está más enfocado hacia las ciencias naturales, sin embargo también puede ser utilizado en las ciencias sociales. La filosofía detrás del método cuantitativo es el positivismo, el cual busca que se respalde la ciencia mediante, bueno, las hipótesis mediante datos empíricos. Por otro lado, podemos resaltar que las personas vivimos en medio de dos realidades, la visión objetiva y la subjetiva, para generar estudios cada vez más cercanos a lo que vivimos y necesitamos. Es importante combinar visiones. También es importante reconocer que la investigación hoy en día requiere de trabajos transdisciplinarios, lo que contribuye a que se puedan construir equipos integrados con la visión y con intereses distintas que contribuyen a aproximaciones metodológicas cada vez más complejas que pueden ayudar al entendimiento adecuado de la realidad. Y bueno, por último, pues el otorgarle un enfoque a nuestra investigación va a permitir que se siga un camino asertivo y que se cumplan los objetivos planteados de la investigación. Esto se puede hacer a través sea del enfoque cuantitativo o cualitativo, o como se mencionó también el límite.
Tasukamatik miak.